Muy buenos días. Buenos días, escuchamos que cada vez más lejos de la mejor nota, el 100%. Históricamente, un 22% debe de llamarnos la atención. Honduras pasa sobre una crisis enorme en tema de lucha frontal contra la corrupción. Lamentamos lo que se traduce, y lo hemos escuchado en esta mañana bastante claro por los representantes de ASJ. El desarrollo de la calidad humana cada vez va peor. Esto se traduce en menos educación, en menos salud. Y bueno, pues las posibilidades de los hondureños entonces cada vez merma un poco más. Abogada, es un retroceso pasar del puesto 23 al 22. ¿Qué considera usted que influyó como para que vayamos hacia atrás y no hacia adelante? Mire usted, son varios temas importantes, pero lo que más puedo yo destacar es el mal proceso, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, el muy mal proceso para escoger un fiscal general y un fiscal adjunto. ¿Y por qué no decirlo de manera clara cuando tenemos a un gobierno que anuncia no a la extradición? Todos son elementos importantes para no el estancamiento de la lucha contra la corrupción, sino que, así como usted muy bien lo dice, el retroceso. Abogada, ¿cómo toma que ya en pocos días se va a vencer este tratado de extradición con Estados Unidos y también haciendo un balance entre lo que hoy se presenta de Transparencia Internacional, que hay altos índices de corrupción? Bueno, que hoy Estados Unidos tome al margen Honduras cuando hay una visita importante de sus principales funcionarios de ese gobierno, en donde no se mira, no tiene una mirada clara a Honduras, y sino que se mira más a los vecinos que sí pueden emprender algunas acciones, en este caso, combate frontal contra la corrupción. ¿Los funcionarios también es parte de esta responsabilidad o corresponsabilidad, tomando en cuenta que no aceptan que nadie les lleve la contraria? Sin duda alguna. Yo creo que hay mucho que decir de la conducta de los actuales funcionarios cuando es imposible ya un diálogo para poder construir un mejor país, y cuando solamente entonces tenemos funcionarios hablando por redes sociales, en medios de comunicación, soslayando los derechos de los demás, de las organizaciones, de la empresa privada y, como ya hemos escuchado, hasta de las iglesias. Las activistas que hacen esto vienen a afectar, abogada, en vista de que son los países de izquierda los que están encabezando esta lista. Mire, lo hemos escuchado claramente en esta mañana. Solamente nos ganan en temas de corrupción Venezuela, Haití, Nicaragua. Honduras con un puntaje de 22%, lamentable, en donde eso solamente impacta en la calidad de los hondureños y las hondureñas. Acercándonos a procesos electorales, también los discursos de cada uno de los precandidatos, porque ningún partido político se salva, repiten vicios del pasado. Bueno, es que vemos cómo lo que era malo antes ahora es bueno. Lo que se aplaudía antes de que hacíamos en la lucha contra la corrupción, hoy se hace y mejorado. Yo creo que también la oposición debe de poner cartas en el asunto, debe realmente retomar estos temas, debe realmente afianzar lo que está sucediendo en este país para tener una mejor propuesta en este momento tan trascendental del país. Abogada, ¿qué ha dejado de hacer la Una oposición totalmente débil. ¿Qué ha dejado de hacer la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y Transparencia? ¿Qué ha hecho? La pregunta es ¿qué ha hecho? ¿Cuáles son las acciones efectivas que una Secretaría de Transparencia hace? No solamente se trata de copiar o equiparar lo que hacemos las organizaciones de sociedad civil. Debe de haber una política pública, y esa política pública ni siquiera ha sido aprobada en la lucha frontal contra la corrupción. Así que poco o nada se está haciendo en este tema desde el gobierno, no solamente el año pasado, sino que pues los 10 años anteriores. No hemos visto el resultado efectivo de cómo entrar a la cuenta del milenio que tanto bien haría a los hondureños y a las hondureñas. La aprobación del presupuesto general, abogada, su opinión, la aprobación del presupuesto general en la sesión pasada. A ver, no solamente la forma en que se hizo, vámonos un poco más al fondo del asunto en tema de presupuesto general de la República.
¿Cuánto tiempo después aprobado? ¿Cuánta angustia ha generado? ¿Cuánto caos en el país? Pero sí hay que determinar cuánto es el aumento, por ejemplo, del presupuesto general de la República en 2025 en temas de educación. Ni siquiera llega al 5%. Y en tema de salud, ni siquiera llega al 1%. Pero sí podemos hablar que la partida confidencial tiene un aumento del más del 35%. Yo creo que eso nos debe de llamar la atención. El presupuesto general de la República no establece de manera clara cuánto va a ser el gasto en este proceso electoral tan trascendental e importante para nosotros los hondureños. Creo que es importante entonces ver lo que está sucediendo en el Congreso Nacional con la oposición, que la verdad la pregunta es, ¿habrá oposición? ¿O todos están jugando el mismo papel para ellos ganar y todos perder? ¿Están de acuerdo con esa partida presidencial de la que ahora se habla? ¿También tendrá que ver la oposición con esa partida presidencial de la que ahora se habla? Mire, cada vez esa partida confidencial va aumentando y lo que les vengo a decir de manera clara, pero no se mire un aumento fundamental en temas de educación o en temas de salud. Y al final, los hondureños y las hondureñas no sabemos qué se hace con esa partida confidencial y todo queda en secretividad. Indistintamente, ya no tenemos la ley de secretos. ¿Confianza en el proceso electoral primario interno? Las recientes detenciones que se han hecho de sistema de seguro social, ¿es realmente un verdadero resultado que se ha tenido con el tema de las planillas fantasmas? ¿No se tendría que llegar a verdaderas autoridades? Yo creo que hay que investigar, Hay muchísimo ruido en este tema de planilla fantasma, no solamente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, sino que también en otras instituciones. Yo creo que hay que apuntar hacia eso. Yo creo que hay que decirle al operador de justicia, en este caso el Ministerio Público, que realmente mire dónde está la corrupción y que apunte hacia eso que tanto nos debilita en temas de salud. ¿El proceso electoral primario Yo creo que hay muchos retos desde el Consejo Nacional Electoral. Creo que hay muchos retos desde la unidad fiscalizadora. Necesitan todo el apoyo y creo que no lo tienen, comenzando de que son instituciones normalmente altamente politizadas. También a lo que vaya a suceder, hay muchos actos de corrupción que están ocurriendo en Honduras. Como directora de ese consejo, ¿qué podemos decir? Porque nos acercamos a un proceso electoral que ya está próximo. Sí, en efecto, el Consejo Nacional Anticorrupción sigue investigando. Hace semanas atrás denunció fuertes líneas de investigación y así seguiremos. El punto es preguntar al Ministerio Público qué está haciendo y si realmente no es una persecución política. Lo que necesitamos no es venganza, lo que necesitamos es justicia y esa justicia todavía no se ve en el nuevo Ministerio Público. ¿De dónde sacan esos recursos? ¿Quiénes no justifican? Esas onerosas campañas que tienen algunos candidatos presidenciales. Bueno, entonces hay que pedirle a la institución, a la unidad, que haga su trabajo con las herramientas que hoy tiene. En efecto, ya existe una ley en donde hay techos, en donde se establecen los gastos que debe de tener cada candidato que está en esta vida pública, pero no, lamentablemente no se respeta porque tampoco hay castigo a aquel que no respeta la ley en este país. Respecto al programa que renunció en Honduras, ¿cortaron personal, Consejo Nacional Anticorrupción? A ver, es decir, el recorte de USAID ha sido a nivel mundial. En Honduras hay una afectación enorme, no solamente con las organizaciones de sociedad civil, llámese estas organizaciones no gubernamentales o otro tipo de organizaciones. Hemos escuchado ya al ministro de la Secretaría de Infraestructura, en donde establece que por el congelamiento de los fondos de USAID ya no pueden seguir con 28 proyectos. Y así hay proyectos en educación, y así hay proyectos en salud. Así que la afectación, el tema de salud en este país es fuerte, al igual que las organizaciones de sociedad civil. Abogada, denuncia a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que hay empresas presionando para que cumplan o hagan lo que ellos quieren. Empresarios que no se sabe quiénes son. Esto que no... Lo hemos escuchado y pues animamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que lo ha hecho hasta ahora, de denunciar públicamente cuáles son las trabas que actualmente tiene y quiénes tienen los intereses
obviamente particulares para que una u otra empresa ingrese y entonces que esto sea en disminución de la democracia que deberíamos de estar celebrando a finales de este año. Muchas gracias.